intención de promover el voto informado y contribuir en la construcción de una ciudadanía responsable, la UNIVA Campus León invitó a los 5 candidatos por la gobernatura del estado de Guanajuato para responder las inquietudes de nuestra comunidad universitaria. Para ello, entrevistamos a estudiantes, docentes, personal administrativo y madres y padres de familia para conocer sus principales inquietudes y que fueran los candidatos quienes las contestaran de viva voz. Los 3 candidatos que atendieron a nuestra invitación fueron, por orden de respuesta a la convocatoria, Gerardo Sánchez García por el Partido Revolucionario Institucional, Diego Sinué Rodríguez Vallejo por la coalición por Guanajuato al Frente y Ricardo Sheffield Padilla por la coalición Juntos Haremos Historia. Los temas de mayor interés fueron los de juventud, pobreza y desigualdad, seguridad y educación. En este video presentaremos las propuestas en los temas relativos a desigualdad y pobreza. Si quieres conocer la entrevista completa a cada candidato, da clic en la liga que aparece en esta descripción. De acuerdo con el Coneval, en Guanajuato, entre los años 2010 y 2016, la pobreza disminuyó un 6.2%, es decir, pasó del 48.5 al 42.4. ¿Es suficiente ese avance? ¿Se puede hacer algo más? Hoy en Guanajuato hay 2,5 millones de pobres. De esos 2,5 millones, el 38% vive en pobreza moderada y el 6% en pobreza extrema. Tenemos que implementar una política drástica que nos permita romper con el círculo vicioso de la pobreza y la marginación. Tenemos que hacer una oficina regional que nos permita, en primer lugar, desaparecer la burocracia y que se simplifiquen los trámites para que haya recursos, para que haya una política que se implemente y que pueda ser detonante de nuevas fuentes de empleo, para reactivar la economía y para cambiar el rostro de la pobreza. No podemos seguir con una política asistencialista, sino un elemento fundamental para romper con este problema que hoy tenemos es el implementar proyectos, el generar empleos formales que nos permitan cambiar el rostro de la gente y desde luego también que nos permitan combatir un problema que lacera y lastima a todas las familias de Guanajuato. Tenemos que meterle mayores recursos, buscar recursos de organizaciones no gubernamentales que nos permitan hacer una sinergia y en consecuencia que podamos trabajar de manera intensa para incorporar al desarrollo a las zonas que hoy representan un rezago en el estado de Guanajuato y que no tengamos un Guanajuato de primera y un Guanajuato de segunda, que todos estemos incorporados y en consecuencia que las diferencias que hoy existan se puedan resolver con una política drástica por parte del gobierno del estado y donde haya una participación corresponsable de la sociedad civil. Se redujo la pobreza en un 6.4, pero esto se divide en 2 tipos de pobreza, moderada y extrema. La pobreza que más lastima, que más enoja a la ciudadanía es la pobreza extrema, porque es esa gente que no tiene posibilidades de llevar alimentos 3 veces al día a su casa. Y esa se redujo un 50%. Es un dato importante que el mismo Coneval revela. En la medición que sacó en octubre del 2017 señala que Guanajuato prácticamente redujo la pobreza extrema en un 50%. Pasamos del 8.4% de la población guanajuatense en pobreza extrema al 4.4%. En global, junto con la moderada, se redujo un 6.4%. Pero esos son logros significativos que tenemos que seguir apuntalando. En Guanajuato se está combatiendo de manera firme la pobreza. Y la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza, es generando empleos. No es dando dádivas ni regalos a la gente, hay que darle herramientas y la capacitación, la educación y la formación son las mejores herramientas que le podemos dar a los guanajuatenses para que salgan adelante. Me da risa loca, la verdad, porque es totalmente ilógico que te midas a ti mismo contra ti mismo. ¿Cómo? Lo que tú me estás diciendo son yo cómo avancé contra mí mismo. Es como un niño que se mide en la pared, así está mi niña de 4 años. Papi, ponme una rayita en la pared y luego a la semana. Ya quiero otra vez, no creces en una semana, hija. Bueno, a los 2 meses. Y ahí te estás midiendo contra ti mismo cuánto creces. Eso es una falacia. El combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, se hace midiéndote contra los demás estados de la República Mexicana. Y ese número falsea el resultado porque Guanajuato no solo no subió, bajó en su nivel. Subió un poquito en todo México y Guanajuato subió menos que los demás estados en promedio
por lo tanto bajó en relación al resto de la República Mexicana. Ya no digo compararnos con otros países, porque entonces sí nos ponemos a chillar, que eso lo hace la ONU, y en verdad nos ponemos a chillar. Hay un reto titánico en Guanajuato. Primer lugar, segundo lugar, sexto lugar, tenemos nosotros en desarrollo económico, en generación de empleo, pero tenemos el lugar 26 en desarrollo social y somos el segundo lugar en desigualdad. Tenemos que trabajar mucho ahí. Si tú empiezas a trabajar en distintos indicadores en los que estamos muy mal, como puede ser la alfabetización, como puede ser la escrituración de predios, la certeza jurídica en la tenencia de la tierra donde puedes llegar a construir una vivienda y luego combinarlo con fondos como el de FONAPO, encaminados también a la autoconstrucción, puedes ir abatiendo ese rezago en el tema de vivienda. Que tengamos un órgano estatal que nos permita medir qué tanto vamos creciendo y qué tanto estamos rezagados en este rubro de la pobreza y la marginación en Guanajuato. Y bueno, además de la medición, ¿cuál sería una propuesta en donde la sociedad civil podría involucrarse en su programa? Bueno, pues entre otras, tenemos que hacer un organismo como el que tenemos en nivel nacional, que es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que lo repliquemos en el estado de Guanajuato para que tengamos mediciones concretas. Esa es una. Y que este organismo tenga autonomía económica y autonomía política para que sus opiniones sean objetivas, sean científicas, por un lado, y por otro lado, implementar lo que he comentado yo, proyectos productivos que nos permitan el desarrollo comunitario, pero sobre todo que tengan garantizada la comercialización. Debido a su cercanía al área de desarrollo social, que fue ahí en donde se desempeñó en el gobierno de Miguel Márquez Márquez, hace unos días usted mencionaba que seguiría con el programa Impulso, le llamó incluso Impulso 2.0. En ese sentido, ¿qué sería distinto? A partir de lo que ya se hizo, entenderíamos continuidad. Sin embargo, ¿cuál sería la novedad? La novedad. Son etapas. La estrategia de Impulso Social se creó con una visión a 35 años, fíjate. Es una de las primeras políticas sociales en todo el país que tiene una visión a largo plazo, 35 años, y se construyó por etapas. La primera etapa, que fueron estos 2 años, era una etapa muy importante porque era la de hacer un diagnóstico preciso. Se encuestaron casi 1 millón de personas que están georreferenciadas, están ubicadas a través de una tableta, se hicieron más de 190 preguntas a cada familia y con ella podemos determinar con precisión que tenemos 339 colonias o polígonos o comunidades, como lo quieran llamar, o AGEPs, como técnicamente se les conoce, que son áreas de geoestadística básica, 339 que tienen una situación de alta y muy alta marginación, según datos de INEGI y CONAPO, pero además en 58 de ellas se pone otro elemento muy preocupante que es la violencia, los delitos que se cometen ahí, los crímenes. En ese sentido, si nosotros apuntalamos nuestra estrategia en estas 39 polígonos, que además ya tenemos encuestados, tenemos la oportunidad de juntarlos al desarrollo, lo que te decía hace rato, ¿cómo ligar ese desarrollo económico con el desarrollo social? Porque una de las ventajas y a su vez problemas que tiene un estado como Guanajuato, que por un lado crece a ritmos al doble del país, tenemos un crecimiento de más del 6%, el país no crece ni el 2 ni el 3%, tenemos un estado que está creciendo al doble del país, pero además un estado que genera empleos, 45,000 empleos formales el año pasado. El riesgo que se corre es que se abra la brecha de desigualdad, que los que tienen una situación de pobreza se sigan marginando aún más. Por eso la estrategia Impulso Social es cómo junta estos dos mundos. Te pongo algunos ejemplos claros de lo que hoy Impulso puede lograr y cómo hacer ese 2.0. Hoy tenemos información, por ejemplo, en Toyota. Toyota viene en un terreno en Apaseo el Grande, entre Querétaro y Celaya, de 600 hectáreas. Alrededor de Toyota existen 17 comunidades rurales. De esas 17 comunidades rurales tenemos encuestadas 37,000 personas, de las cuales 8,000 no tienen trabajo. De esas 8,000, 6,000 quieren trabajar. De esas 6,000 sabemos quién es madre soltera, quién es padre soltero, quién es un joven que no tiene trabajo, quién estudió primaria, quién solo estudió secundaria. Entonces tenemos una serie de información que nos permite saber quién fue chofer, quién sabe soldar, qué saben hacer la gente. Con esos 6,000, Toyota de entrada va a contratar 3,000 personas. Lo que necesitamos nosotros hacer es, primero, con esa información precisa que tenemos, INAEVA
alfabetizar y capacitar a todas estas personas para que esos 6,000 tengan preparatoria, porque las empresas transnacionales que llegan te piden prepa. Entonces, si no les das la preparatoria, van a estar excluidos. Segundo paso, junto con el IECA, que es el Instituto Estatal de Capacitación, sumado a Desarrollo Económico, junto a Desarrollo Social, armar cursos de formación y capacitación de lo que Toyota necesita que sepan hacer. Tercer paso, cuando Toyota que empiece la construcción de su planta y abra las puertas para contratar gente, los más preparados, los primeros que se van a contratar son la gente de las comunidades aledañas. Necesitamos invertir fuertemente en plazas de médicos y de enfermeras. ¿De qué nos ganamos con clínicas donde llegue un doctor a dar 20 citas con ficha? Porque el doctor trabaja por honorarios prácticamente, en un contrato de honorarios, cuando no tiene una plaza ni prestaciones. Nos ocupamos en todas las clínicas y hospitales médicos y enfermeras con plazas pagadas por el sector salud del gobierno del estado de Guanajuato, y ir mejorando los indicadores en el tema de salud, porque el desarrollo humano tiene muchas vertientes y hay que ir trabajando en todas ellas. Y desde su análisis, el análisis de su equipo, económicamente, ¿cómo sería sostenible, por ejemplo, aumentar las plazas, ofrecer más becas? Gastar menos en tabiques, que es lo que les ha encantado en este sexenio. Construyen teatros, como están haciendo, construyendo ahorita uno de millones de pesos en Celaya. Celaya ya tenía otros 2 teatros. Por cierto, ninguno de los 2 ocupados ni al 40%. Bueno, uno de ellos ni al 10%. Pero ahí estás construyendo un tercero. Y millones de pesos en eso. Millones de pesos en una casa de la cultura en Purísima del Rincón. Sin maestros de música, sin maestros de teatro, sin maestros de danza. ¿Por qué? Porque les gusta invertir en tabiques. El banco de sangre aquí en León me tocó inaugurarlo con el actual gobernador saliendo yo de alcalde. Sigue vacío porque no lo han equipado y porque no han generado las plazas para administrar el banco de sangre. ¿Cómo lo voy a hacer no gastando en tabiques? Ya se gastó mucho en tabiques. Hay que gastar ahora en seres humanos. Por eso voy a poderlo hacer. Hay muchos proyectos que se han apoyado y cuando tienen el capital semilla son productivos, son exitosos. Pero cuando se termina este subsidio o cuando se termina este programa, entonces nos encontramos con una realidad que son proyectos que están abandonados. Entonces tenemos que implementarlos con una planeación precisa que nos permita que todo lo que implica la productividad tenga garantizada la comercialización. Que entonces el énfasis sería en tener una medición certera, que sea confiable, y por otro lado promover la generación de empleos, la reactivación económica y por supuesto lo que nos va a permitir que rompamos con el rasgo de la pobreza. Hace 15 años, imagínense, hace 15 años que estaban haciendo. Bueno, muchos de ustedes están muy jóvenes, andaban en primaria, secundaria. Hace 15 años yo prácticamente estaba graduándome de la universidad. Había 2 parques industriales en Guanajuato. 15 años después hay 27 parques industriales, todos a lo largo y ancho de la carretera 45, que de por sí, ustedes ven lo complicado que es agarrar esta carretera para salir de León, imagínense en todo el estado. Entonces la importancia de que se contrate gente cerca de las plantas nos permite 2 cosas. Primero, que se desarrolle la comunidad, abatir la brecha de desigualdad, que se generen empleos, pero además también que la movilidad se pueda hacer de otra manera, a través de ciclovías. ¿Por qué? Porque la gente vive a 3 kilómetros de la planta, 5 kilómetros, a través de ciclovías, de circuitos interiores que permitan, por supuesto, llegar de manera más rápida y de una manera sustentable a sus trabajos. Entonces es un ganar-ganar, pero esto lo hace Impulso gracias a la información que ya tiene. El desdoblamiento que tendrá esta política, el llamarle 2.0, es porque vamos a tener la posibilidad de trabajar de esa manera que expliqué lo de Toyota con todos los sectores tradicionales. Los centros de desarrollo comunitario se tienen que volver centros de oficio, escuelas de oficio, centros de capacitación para ligarlos nuevamente al empleo. Esa va a ser la clave de Impulso. ¿Cómo logras que la gente que esté vulnerable encuentre un empleo bien pagado? Conmigo no habrá asignaciones directas. Vamos a trabajar todo en base a licitaciones, a concursos, transparentar toda la información. El comité de adquisiciones estará obligado a transmitir siempre en vivo por internet
y mantener ahí disponible la grabación de todas sus reuniones. Nada de reuniones secretas, y no solo no reuniones secretas, sino siempre transmitidas de manera pública. Y llevaremos el control vía electrónica en internet con el modelo del libro blanco, que no solo habla qué hiciste, cómo lo hiciste, sino para qué lo hiciste y qué tanto lograste el objetivo que se planteó, que es como se debe de estar evaluando todo el quehacer de un gobierno. ¿Y las licitaciones ya dadas se revisarían? Vamos a revisar todo lo que guardaron con secreto, porque ahí está la gran corrupción multimillonaria de esta administración de Miguel Márquez Márquez, que no se robaron menos de 1,000 millones en el programa Escudo, por eso lo clasificaron. Que no se robaron menos de 700 millones de pesos, que es el sobreprecio del libramiento de Silao, por eso lo clasificaron. Y échale otros 200 millones o más en la insulina china, que también clasificaron gran parte de la información. Y en la compra triangulada del terreno de Toyota, que hay mucho que investigar ahí, y que también se echaron a la buchaca otros 500 millones de pesos por lo menos. Entonces han estado muy activos el gobernador Miguel Márquez Márquez y sus compadres, particularmente el famoso Gallo Barba, va a estar ocupadísimo el pobre.